Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy te voy a enseñar un curso de Adobe Photoshop para redes sociales 2022. Hay que tener en cuenta muchos aspectos. Lo que pueden ver ustedes en sus pantallas es las piezas gráficas que vamos a desarrollar en este curso. El curso va de básico, intermedio con ciertas herramientas. Así que empecemos. Lo primero que tenemos que tener en cuenta al momento de crear un documento, por ejemplo, yo tengo mi espacio de trabajo aquí. La mayoría de personas vamos a aplastar Control N para crear un nuevo documento. Entonces, dice ahí, nuevo documento. En este caso, las medidas que yo le voy a entregar será de 1200 por 1200, tamaño para Facebook. En la parte de acá donde me dice detalles de ajustes preestablecidos, es donde voy a colocar el título que me va a ir en la parte de arriba. Acá, por ejemplo, lleva como título diseños. Y yo voy a poner acá curso de Photoshop. Curso de Photoshop, ¿ok? Una vez que lo tengo, voy a activar la mesa de trabajo y ahora te diré el por qué lo activo. Modo de color RGB, 8 bits, contenido de fondo blanco, ¿ok? Voy a dar clic en guardar. Dice guardar ajustes preestablecidos del documento. ¿Qué significa eso? ¿Cómo me va a guardar? ¿Con qué nombre me va a guardar prácticamente el archivo en mi programa? Por ejemplo, curso PS, que es Photoshop. PS, ¿ok? Y le voy a dar en guardar. Y aquí me aparece curso PS Photoshop. Entonces yo le voy a dar en crear porque ya hice todos los ajustes. Y listo. Y miren, acá aparece con el nombre curso de Photoshop. Entonces lo primero que tenemos que hacer en este caso es vamos a crear y incluir cada elemento. Entonces archivo y colocar elementos incrustados. Ya tengo la imagen dentro del programa de Adobe Photoshop. Como pueden observar, este es el programa, mi imagen, y este es el diseño que hemos elaborado. Entonces para esto tengo que quitar el fondo. Me dirijo a la parte donde dice capas, y en capas me aparece el nombre de mesas de trabajo. ¿Por qué me aparece el nombre? Una gran pregunta. Es porque al momento de crear una nueva capa hemos activado mesa de trabajo. Entonces vamos a quitar el fondo de una manera muy sencilla y muy rápida a la vez para tratar de agilizar el tiempo. Me voy a la herramienta varita mágica. Luego de la herramienta varita mágica voy a seleccionar sujeto. Cuando selecciono sujeto, por defecto el programa va a seleccionar toda la imagen del sujeto. Una vez que yo lo tengo ahí, no vayamos a cometer el error que voy a agarrar la herramienta borrador y voy a empezar a borrar porque me va a borrar la imagen de adelante. Control Z. Una vez que tenemos seleccionado todo, voy a ir a selección y invertir. Cuando yo hago eso, prácticamente lo que voy a borrar es la parte de atrás y simplemente voy a agarrar la herramienta borrador, lo agrando un poquito. Muchos se preguntarán cómo hago este punto rojo entre más y menos. Tengo presionado Alt y con mi mouse clic izquierdo y trato de aumentar y alejar. Entonces voy a borrar todo esto, voy a poner más grande y listo. Control D. Ya tenemos ahí. Ojo que estamos dando datos muy curiosos para tenerlo en cuenta. Esta imagen que tengo acá lo voy a poner a un costado. Entonces me dirijo acá donde se encuentra capas. Por ejemplo, el nombre de mi capa lleva un nombre muy desconocido. Voy a dar doble clic y voy a poner imagen y enter, ¿ok? Si yo quiero cambiar cada imagen de cada elemento que yo ponga, simplemente doble clic, escribo y enter. ¿Listo? Ahora, seguimos viendo el diseño. A ver, la imagen es un poquito mucho más grande y vamos a crear un círculo amarillo. Vamos a agarrar el tono, pero antes de eso, acá tenemos la herramienta cuentagotas. Ok, hago clic en la herramienta cuentagotas. La herramienta cuentagotas a mí me permite copiar cualquier color de un elemento de una mesa de trabajo. Voy a dar clic a este color, ok, y lo he copiado y está el primero acá. Me regreso al curso de Photoshop. Me voy en la parte donde dice herramienta rectángulo, voy a dar clic y voy a poner herramienta elipse. Cuando yo tengo dentro la herramienta elipse, voy a tratar de apretar mayúscula para tener un círculo uniforme, ok. ¿Y por qué me aparece esto? Es porque acá el trazo está activado. Voy a dar clic y voy a desactivar. Voy en relleno, voy a darle el color que yo he copiado, que es este, y listo, ok. Me voy a la herramienta capas y en capas, ¿por qué mi imagen está encima? Entonces simplemente jalo esto y lo pongo arriba.
ok. Esto trato de acomodarlo por aquí, mi imagen, control T, y lo agrando un poco. Pero antes de agrandar hay que tener en cuenta que debe ser un objeto inteligente para que la imagen no se pixelee. Clic izquierdo y convertir en un objeto inteligente. En los próximos tutoriales les explicaré de una manera totalmente sencilla para qué sirve el objeto inteligente. Vamos a agrandar la imagen. Por ejemplo, también me sale esto. ¿Por qué? Porque aquí no está activado el check. A veces deformamos el texto o el elemento o un vector que dibujamos o una imagen porque está desactivado el check. Voy a dar control Z y tengo que activar el check. El check, ¿por qué tiene que estar activado? Porque a mí me permite de alguna manera agrandar de una manera uniforme la imagen. Ahí está, control T, activo el check y listo, ahí está. Ok, este círculo un poquito aquí. Ustedes pueden tratar de variar el diseño y listo. Miren, por ejemplo, ahora vamos con el siguiente. A ver, vamos a tener en cuenta el elemento que se encuentra en la parte de aquí. Como les expliqué, herramienta cuentagotas, copiamos el color y ya que estamos aquí, copiamos este color también, ¿ok? Vamos a dar la flechita acá para copiar el siguiente color, que es este, que era el mismo. Y listo, con esta flechita podemos cambiar el color. Yo voy a quedarme con ese color y voy a crear una nueva capa. ¿Cómo puedo crear yo una nueva capa? De una manera muy sencilla. Me dirijo a la herramienta capas, acá, y en capas voy a encontrar abajo un icono donde dice crear una capa nueva. Voy a dar clic y voy a dar doble clic para cambiar el nombre y voy a poner elemento. No se olviden, ya sabemos cómo cambiar nombre, ya sabemos cómo incluir imagen y ya sabemos cómo utilizar la herramienta cuentagotas y entre otras. Entonces voy a dar enter en elemento. Me voy a la parte donde dice pincel, herramienta pincel, y en herramienta pincel voy a encontrar este dibujito. Voy a agrandarlo un poquito y lo voy a pintar, ok, ya está. Ahora, esta imagen estaba dentro de este círculo, entonces simplemente lo bajo y lo acomodo por aquí. Ok, ya está tomando forma el diseño y se ve totalmente muy buenazo. Entonces vamos a tratar de seguir diseñando, muchachos. Ahora hay que tener en cuenta el fondo, que es muy importante. Por ejemplo, en este fondo, acá es sólido toda la imagen. Voy a crear una nueva capa para hacer el fondo y voy a poner acá fondo, check. Entonces yo ya tengo el fondo acá, pero no hay nada en el fondo porque es una capa totalmente nueva. Entonces voy a incluir una imagen, archivo, colocar elemento incrustado. ¿Por qué colocar elemento incrustado? Hay muchas formas de tratar de incluir un elemento dentro de una imagen. Puedes abrir tu navegador de archivos y jalar la imagen. Ya tengo la imagen dentro del proyecto, aquí está, y voy a tratar de ponerlo a su tamaño o medida, ok, ahí. Y como es el fondo, voy a tratar de ponerlo hacia abajo. Pero si nos damos cuenta, el fondo de alguna manera es muy duro, muy fuerte. Vamos a tratar de jugar con los modos de fusión que encontramos en la parte de acá. Tenemos normal, disolver, oscurecer, multiplicar. Yo lo voy a multiplicar, ok, y entre otros, luz suave, luz fuerte. Vamos a darle luz suave. La diferencia es distinta, se ve ciertos detalles. O también podemos dar en multiplicar y podemos bajar la opacidad, ok, para que se note no tanto sino solo algunas cosas. Entonces hasta el momento estamos muy bien. Ahora vamos a tratar de colocar, porque la tipografía es muy importante. Cada uno de la tipografía es muy importante, el tamaño, y tratar de jugar con una misma fuente de letra pero con sus distintas versiones. Por ejemplo, acá vamos a poner eslogan logo. Ustedes tratan de ponérselo, herramienta texto, clic aquí y voy a poner mayúscula, voy a activar mayúscula y vamos a ver, esto tienes Montserrat Black, los dos son Montserrat Black, ya tenemos los dos colores. Entonces voy a poner acá eslogan, doble clic para seleccionar todo, Montserrat Bold, no, Montserrat Black, ventana, carácter, y desactivo esto que está echadito, ok, vamos a darle check
Ponemos eslogan por aquí. Tratamos de bajar con A mayúscula. Creamos otro. Ahí. Y aquí ponemos logo. Logo. Vamos a tratar de cambiar el color que hemos seleccionado aquí. Y voy a darle check. ¿Ok? En eso no hay problema. Trato de poner el logo aquí. Subo un poquito. Y ya tenemos donde puedes poner tu logo o eslogan. Luego seguimos con lo que viene a ser curso, producción musical, 5 meses. Entonces simplemente herramienta texto. Clic ahí. Voy a poner curso. Todo mayúscula, obvio, curso. En este caso voy a utilizar la fuente de letra que viene a ser Montserrat, pero su versión Bold. En este caso, Bold. Y un tamaño de 50. Y Enter, ¿ok? De una manera muy sencilla. Y lo voy a poner acá. Luego voy a poner producción musical. Clic aquí. Mayúscula producción musical. La fuente que voy a utilizar acá será Extra Ball. Extra Ball. El color será... Vamos a tratar de jugar con este color, por ejemplo. Y vamos a ponerlo aquí. Debe ir encima de la imagen porque lo está tapando. Simplemente lo pongo aquí. Y listo. ¿Ok? Podemos tratar de inclinar esto también. ¿Cómo puedo inclinar este texto? Ventana, carácter y inclinación. Ok, hasta ahí estamos bien. Se está formando todo el diseño, muchachos. Entonces vamos a escribir 5 meses. Pero ya no voy a la herramienta texto. Simplemente voy a duplicar. Tengo presionado Alt y clip y copio donde dice curso. Y lo voy a poner ahí. Voy a escribir 5 meses. 5 meses y voy a poner Montserrat Ball. Entonces ya tenemos todo el diseño totalmente listo, de una manera muy sencilla. Por ejemplo, ¿por qué a mí me salen estos rojitos? De una manera muy fácil te voy a enseñar cómo borrar cuando es complicado. Me voy a la herramienta, primero selecciono la imagen, luego voy a la herramienta tampón clonar. Tampón clonar, selecciono la imagen, rasterizar capa, voy a copiar una parte de aquí y voy a duplicar esto. Y todo donde hay ese color rosado, lo podemos de alguna manera tratar de copiar que se acople con el cabello. O hay otras formas también, ¿no? Pero esta es una de ellas para que aprendas distintas versiones de cómo podemos tratar de jugar con el cabello, muchachos. Entonces, después de haber hecho todo esto, que ustedes ya lo hacen más detenido, luego de tener todo el diseño completo, vamos a tener todo el diseño en una sola imagen y todo el diseño en todo el proceso. Entonces, yo voy a seleccionar todo, de aquí, el primero hacia el último. Puedo seleccionar todo. Perdón, tengo presionado, clic aquí, tengo presionado mayúscula hasta la última capa y voy a poner y aplastar la carpetita. ¿Ok? Y acá está todo el proceso del diseño. Ok, y eso es el problema. Acá voy a poner diseño curso. Ok, luego de eso voy a duplicar esa misma capa, toda la carpeta con control J. Ya voy a desactivar con el check 1 y el que está activado voy a aplastar control E. Miren, y cuando yo aplasto control E, simplemente me aparece una imagen ya, todo el diseño completo en imagen, nada más. Ok, miren, es una imagen, solo una imagen. Si quiero tener todo el diseño completo en capas, aquí está todo el proceso. Esa es una manera y un tip muy sencillo de cómo tener todo el diseño completo y tener todo el diseño de todo tu proceso creativo. Entonces, muchachos, si te ha gustado este video, no te olvides suscribirte, regálame un super like para tener mucho más videos. Si llega a más de 20 likes este video, subimos otro video para poder aprender muchas cosas más. Nos vemos.